Imagina una ciudad donde avenidas monumentales de estilo soviético se extienden como arterias eternas bajo un cielo de nubes bajas y grises, donde las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial se han transformado en plazas grandiosas que honran a los caídos con obeliscos que perforan el firmamento invernal, donde una biblioteca nacional en forma de diamante iridiente se eleva como un faro de conocimiento y resistencia en el corazón de Europa, del este reflejando la luz escasa del sol sobre sus fachadas de vidrio que parecen desafiar el frío eterno. Ahora imagina que esta ciudad fue un bastión medieval en las tierras eslavas, mencionada por primera vez en crónicas del siglo XI como un próspero centro de comercio fluvial a orillas del Svízlok, que resistió invasiones mongolas con murallas de madera y fuego, lituanas con alianzas astutas y polacas con revueltas campesinas, después de ser arrasada por completo en la Mala. Barbarie nazi, con el 85% de sus edificios reducidos a polvo en apenas 3 años de ocupación infernal. Bienvenido a Minsk, la capital de Bielorrusia, una nación atrapada en la encrucijada entre el este y el oeste, entre el legado eslavo ancestral y la herencia soviética imborrable, entre la resiliencia milenaria de sus pantanos impenetrables y la modernidad impuesta por decretos y reconstrucciones épicas. Hoy vamos a explorar una de las ciudades más subestimadas y enigmáticas, donde la reconstrucción posbélica ha forjado un paisaje urbano de escala épica en apenas unas décadas, con bulevares más anchos que los de París y metros más profundos que los de Moscú, pero donde el espíritu indómito de su pueblo aún late en cada plaza, cada monumento y cada susurro de resistencia que el viento del Báltico lleva desde los bosques cercanos. Bielorrusia es un país que muchos en Occidente luchan por ubicar en un mapa, un territorio que evoca más preguntas que certezas. ¿Está en Europa o en Rusia? ¿Es eslavo o báltico? Un hecho que los bielorrusos aceptan con una mezcla de resignación estoica y orgullo callado, como si su invisibilidad geográfica fuera solo otra capa de su maestría en la supervivencia, encajado geográficamente entre Rusia al este, con sus vastas estepas que se funden en un horizonte infinito, guardianes de la herencia católica y gótica, Ucrania al sur, con sus llanuras doradas de trigo, y Letonia al norte con sus lagos glaciares. Bielorrusia ha sido durante siglos un tablero de ajedrez para imperios ambiciosos, conquistado por lituanos en el siglo XIII, que la integraron al Gran Ducado como joya del ámbar y el comercio polacos, rusos en las particiones del siglo XVIII que la convirtieron en provincia imperial, suecos en breves incursiones del norte, y en el siglo XX absorbido por la Unión Soviética como quedó. República socialista modelo, un granero de Europa forzado a la colectivización. Cada potencia dejó su huella indeleble. Castillos góticos en ruinas como el de Mir, iglesias barrocas en Nesbit que parecen salidas de un sueño polaco, avenidas estalinistas en Minsk que cortan el aire como cuchillos, donde los partisanos se ocultaban como fantasmas, y en bosques ancestrales de abedules blancos que susurran leyendas paganas de espíritus del agua y el viento. El idioma bielorruso eslavo oriental y emparentado con el ucraniano en su dulzura melódica y el ruso en su robustez, lleva ecos de esa herencia compartida, con palabras para la nieve profunda y el kvass fermentado que no existen en otros idiomas. Aunque el ruso domina en la vida cotidiana un legado de la era soviética que el gobierno actual cultiva con astucia, lituanas y polacas, de cuando bielorrusos son ortodoxos que miran al Báltico y hasta su sentido, donde las mesas se comparten como en una familia extendida que ha sobrevivido a demasiadas divisiones. La mayoría de los bielorrusos son ortodoxos o son ortodoxos, son ortodoxos, donde las mesas se comparten como en una familia extendida. Con una minoría católica significativa en el oeste, influida por la vecina Polonia y sus procesiones de Semana Santa, pero la práctica religiosa es mayoritariamente cultural y discreta, un eco de los 70 años de ateísmo estatal impuesto durante la era soviética, cuando Minsk era la capital de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Las mujeres en Minsk visten con libertad absoluta, desde abrigos de lana tejida a mano hasta jeans modernos comprados en mercados ambulantes, trabajan en industrias de alta tecnología como el Parque de Alta Tecnología que produce software para el mundo, o en las granjas colectivas modernizadas que exportan patatas y remolachas azucareras, estudian en universidades de renombre como la Belarusian State University,
donde se debaten filosofía eslava y física cuántica. El vodka de centeno y la cerveza artesanal de Malta fluyen en tabernas acogedoras, con techos bajos y chimeneas crepitantes. Hay teatros vibrantes como el Yanka Kupala, que escenifican dramas de Gogol, con acentos locales, parques llenos de vida donde abuelas venden pirozki en bancos nevados, y una escena cultural que mezcla lo folclórico, canciones de la partisana con gusli y balalaika, como festivales de cine independiente que proyectan documentales sobre la vida en los kolkhozes. En muchos aspectos, Minsk se asemeja más a ciudades bálticas como Vilnius, con sus cafés bohemios y calles empedradas, que a las metrópolis rusas de hormigón monolítico, aunque esta comparación se queda corta porque Minsk forja su propia esencia única, desafiando etiquetas simples en un mundo que la ignora con demasiada frecuencia, como si su modestia fuera una armadura contra... Minsk es fundamentalmente una ciudad de renacimiento, y es imposible entender su historia o su presente sin comprender el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, que la definió para siempre, un trauma que aún se siente en las conversaciones susurradas de los abuelos y en los monumentos que dominan sus plazas como guardianes silenciosos. Durante milenios, sus colinas boscosas y ríos como el Svislok y el Nemiga atrajeron a los primeros eslavos drevlianos y krivichis en el siglo X, que erigieron asentamientos fortificados de troncos y tierra, centros de trueque de pieles, miel y ámbar, que fluía desde el Báltico los ortodoxos y católicos medievales, de fuentes milagrosas donde el agua brotaba pura de la tierra arcillosa, alimentando rituales de purificación que invocaban a los dioses eslavos del agua y la fertilidad antes de la llegada del cristianismo. La Catedral del Espíritu Santo, erigida en el siglo XVII sobre un sitio mucho más antiguo que data de las conversiones de Vladimir el Grande, un bastión barroco con cúpulas azules que sobrevivió a plagas bubónicas, revueltas cosacas y hasta bombardeos napoleónicos, sus muros internos adornados con frescos que narran la vida de santos locales, como Eufrosai, de Polotsk, la primera santa eslava. Pero la destrucción industrial y total de Minsk comenzó realmente en junio de 1941, cuando las fuerzas nazis invadieron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, un torbellino de tanques Panzer y Stukas que conquistó la ciudad en apenas una semana, tras bombardeos aéreos implacables que la redujeron a escombros humeantes, dejando cráteres donde antes había hogares y sinagogas. Minsk, con su población judía de casi el 40%, comerciantes, sastres y rabinos que habían enriquecido su tejido social durante siglos, vio erigirse el gueto más mortífero de Europa del Este, un infierno hacinado de 100.000 almas en un área de apenas 1 kilómetro cuadrado, donde el hambre y las enfermedades se cobraban vidas diarias. Masacres como la de Yamno en marzo de 1942 aniquilaron a 7.000 judíos en un solo día en fosas comunes improvisadas, un horror que se extendió a experimentos médicos en el hospital judío y deportaciones a campos como Mali y Trostenetz, donde perecieron 200.000 almas. Empresarios y científicos de toda Europa oriental habían llegado antes de la guerra buscando oportunidades en su creciente industria textil de lino fino y farmacéutica de hierbas bálticas, pero la ocupación alemana transformó la ciudad en un centro de horror industrializado, fábricas, de armamento forzoso, ejecuciones masivas en las afueras y el holocausto que se tragó a 800.000 judíos bielorrusos, dejando un vacío que aún resuena en los memoriales como el de la Plaza de la Victoria. Para 1944, el 85% de Minsk yacía en ruinas calcinadas, con 290.000 civiles muertos, un cuarto de la población nacional, una cifra que hace palidecer a muchas naciones en la escala de sufrimiento humano, comparable solo al horror de Leningrado o Varsovia. La ciudad pasó de ser un próspero nudo comercial en el ducado de Polotsk, con mercados bulliciosos de pieles y cera de abejas, a una metrópolis arrasada, con tensiones étnicas y de clase que explotaron en pogromos antisemitas orquestados y colaboracionismos forzados bajo amenaza de muerte. Del joven ejército partisano, con figuras legendarias como la heroína Zinaida Portnova, una adolescente de 18 años que envenenó oficiales nazis antes de ser torturada y ejecutada, luchó en los bosques densos cercanos, como lo encontramos. Organizadores de resistencia clandestina, radicalizando a campesinos y obreros contra los invasores con octavillas impresas en sótanos húmedos y sabotajes, que cortaban líneas de tren,
una experiencia que moldeó el etos de supervivencia bielorruso como un fuego subterráneo inextinguible. Minsk fue escenario de atrocidades étnicas entre judíos, bielorrusos y polacos en 1941-42, con milicias locales forzadas a participar en redadas que dividían comunidades vecinas, preludio de los genocidios sistemáticos que vendrían y de las purgas estalinistas. Cuando la Unión Soviética reconquistó la ciudad en la ofensiva de Minsk de julio de 1944, parte de la épica Operación Bagatang, que destruyó al grupo de ejércitos centroalemán Bielorrusia, se convirtió en república soviética plena y Minsk en su corazón industrial palpitante con fábricas de tractores reconstruidas en tiempo récord. Durante la guerra, sus fábricas subterráneas en túneles excavados a mano, el Gelce de calle, fin de acompañado, alimentaron la máquina roja con municiones y repuestos, y Stalin consideraba su defensa tan crucial que dedicó divisiones enteras, más de 1,5 millones de soldados, para liberarla, aunque con un costo de 300.000 vidas soviéticas en batallas casa por casa. El renacer de Minsk, liderado por arquitectos como los hermanos Chesnokov, que diseñaron sus bulevares con la precisión de un plan quinquenal, ayudó literalmente a derrotar al nazismo, con sus partisanos, más de 370.000 en total, un récord per cápita en la URSS, saboteando líneas de suministro alemanas en una guerrilla legendaria que inspiró baladas folclóricas cantadas aún hoy alrededor de fogatas en los veranos cortos. Antes de continuar explorando esta ciudad extraordinaria, necesito detenerme un momento para agradecerte sinceramente por estar aquí, por elegir este instante en tu día ajetreado para sumergirte en las historias de Minsk y Bielorrusia. Los que probablemente sabías poco o nada antes de hacer clic en este video, quizá solo un vago recuerdo de noticias sobre nieve y presidentes eternos. En un mundo digital saturado donde millones de videos compiten por cada segundo de atención con bailes virales y chistes efímeros, el hecho de que estés aquí aprendiendo sobre un país que raramente aparece en medios occidentales más allá de titulares sensacionalistas significa muchísimo para mí. Es como un rayo de luz en la niebla báltica. Este canal existe porque hay personas curiosas como tú, exploradores del alma humana, que quieren ir más allá de los destinos turísticos, obvios como París o Nueva York, que sienten fascinación genuina por lugares que permanecen fuera del radar convencional, como los pantanos de Pripyat o las plazas reconstruidas de Minsk. Cada minuto que dedicas aquí, cada vez que regresas por más contenido sobre castillos olvidados o comidas reconfortantes, hace posible que podamos seguir investigando en archivos polvorientos y compartiendo estas historias con la profundidad que merecen. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias por tu curiosidad insaciable, por tu mente abierta que acoge lo desconocido, por ser parte de esta comunidad global que cree que el mundo es infinitamente más interesante, más matizado y más humano de lo que los titulares nos muestran. Tu elección de quedarte aquí no es solo un gesto, es un voto por la empatía, por entender que detrás de cada mapa hay vidas reales, luchas reales y triunfos silenciosos. Gracias de verdad por hacer esto posible. La ciudad alta de Minsk, conocida localmente como Verkhnyi Gorod o la ciudad superior, es el corazón histórico que ha sido reconstruido con maestría artesanal tras siglos de conquistas, incendios devastadores y aniquilación total. Un testimonio vivo de cómo la memoria colectiva puede esculpir piedra de las ruinas, aunque gran parte fue recreada meticulosamente. Basándose en excavaciones arqueológicas que desenterraron monedas medievales y fragmentos de cerámica eslava, esta área evoca al menos el siglo XII, cuando Minsk era un feudo fortificado del Principado de Polotsk, un puesto avanzado contra las hordas esteparias. Las murallas imaginarias de piedra caliza y las torres defensivas que rodean la ciudad alta, ahora marcadas por senderos peatonales, resistieron asedios de mongoles en el siglo XIII, con catapultas improvisadas, lituanos en el XIV, contratados astutos que la integraron al Gran Ducado y teutones en el XV, con ballestas cargadas de ira. Caminar por sus callejones empedrados reconstruidos, flanqueados por fachadas pintadas en ocre y rojo, que evocan el barroco polaco, es viajar en el tiempo a un laberinto barroco donde cada esquina revela patios ocultos con pozos antiguos, iglesias con iconos dorados que narran milagros locales, posadas restauradas donde mercaderes de la ruta del ámbar, esa vena dorada,
que unía el Báltico al Mediterráneo, descansaban y negociaban hace 800 años, intercambiando cuentas de ámbar pulido por sedas venecianas y especias de Oriente. Imagina el bullicio de aquellos días, carros crujiendo bajo el peso de pieles de zorro, el aroma de pan de centeno hórneo de arcilla y el tañido de campanas que convocaban a rezos vespertinos. La iglesia del Espíritu Santo, en el corazón palpitante de la ciudad alta, es quizá el símbolo más icónico de Minsk después de sus plazas monumentales modernas, un faro espiritual que ha desafiado. Esta catedral barroca de 30 metros de altura, con sus cúpulas bulbulares rematadas en cruces doradas que capturan la luz del sol poniente como joyas, data del siglo XVII bajo los auspicios de la Unión de Brest, aunque arqueólogos han desenterrado cimientos de un templo ortodoxo, posiblemente erigido por Eufrosín misma. Original es tema de debate apasionado entre eruditos. Era un baluarte defensivo contra invasores paganos con saeteras ocultas en sus muros gruesos, un faro espiritual para navegantes fluviales del Svislok, guiados por sus campanas en noches de niebla espesa. Un sitio de peregrinación eslava donde se invocaba al dios Perún antes de la cristianización. Nadie lo sabe con certeza absoluta, y este velo de misterio añade a su atractivo romántico. Las leyendas locales, transmitidas de abuela a nieto alrededor de samovares humeantes, narran historias trágicas de monjas que defendieron sus muros durante las revueltas cosacas del siglo XVII, rasgando sus hábitos para vender heridas y lanzando aceite hirviendo desde las almenas, dando origen a su aura de santuario invencible. Hoy puedes ascender por su escalera de caracol interior, tallada en roble centenario, que su madre no desaparecía para la par por modos, cruje bajo tus pasos hasta la cima de la torre campanario, donde las vistas del río Svislok, serpenteando como una vena plateada, y la ciudad reconstruida extendiéndose hacia el horizonte, son espectaculares, un tapiz vivo donde el contraste entre las cúpulas doradas, relucientes y los rascacielos de hormigón estalinista, es visual y simbólicamente, impactante muy óxtela, un diálogo eterno entre lo antiguo y lo forjado en el fuego de la posguerra. El complejo del Palacio de los Radziwiłł, en las afueras de Minsk, aunque no en el centro histórico propiamente dicho, inspira el esplendor medieval bielorruso que la ciudad alta recrea con fidelidad poética. Este palacio renacentista del siglo XVI, restaurado en los 2000 con fondos estatales que devolvieron su grandeur, fue residencia de la dinastía Radziwiłł, magnates lituano-polacos, que gobernaron como reyes en la sombra durante siglos, acumulando tierras desde el Báltico hasta el Bantet. Dnieper, pero en Minsk, el ayuntamiento reconstruido en la Plaza de la Libertad y la Plaza de la Independencia evocan ese legado con maestría. El ayuntamiento, con su reloj gótico, que marca las horas con un tañido grave, incluye la iglesia principal dedicada a la Virgen de Ostrograma, un mausoleo subterráneo donde yacen nobles locales en sarcófagos. Un salón de audiencias olivan donde los voivodas dictaban sentencias sobre disputas de fronteras y herencias, y baños termales subterráneos excavados en piedra caliza con vapor que subía de fuentes geotérmicas. La arquitectura fusiona elementos góticos, lituanos, arcos ojivales que apuntan al cielo como plegarias, y barrocos, polacos, frescos exuberantes de batallas míticas, con rasgos caucásicos únicos traídos por mercaderes armenios, como patrones geométricos en azulejos. Pripetien tiene una cualidad estoica y eterna bajo la luz difusa del sol bielorruso, haciendo que todo el conjunto parezca tallado por glaciares ancestrales, inmutable ante el paso de las estaciones. Los patios interiores, con fuentes borboteantes y jardines de lilas que florecen brevemente en mayo, proporcionaban refugio y frescura durante los inviernos gélidos de Minsk, donde las temperaturas caen a menos 30 grados. Caminar por estos espacios restaurados, donde nobles medievales tomaban decisiones de vida o muerte, condenando traidores o bendiciendo alianzas, es sentir el peso tangible de la historia, un renacer colectivo que honra a los ancestros partisanos y a los arquitectos soviéticos por igual, recordándonos que de las cenizas siempre brota algo más fuerte. Me encantaría saber que estás ahí, conectado con esta historia desde tu propio lugar en el mundo, sintiendo quizás el eco de esas campanas lejanas en tu rutina diaria. Tómate un segundo, sí, pausa el vídeo si hace falta, para dejar un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo y a qué hora del día estás viendo esto, porque esos detalles me transportan a ti tanto como yo a Minsk.
Estás en Madrid con tu café matutino solo, mirando la lluvia otoñal por la ventana mientras imaginas la nieve de Bielorrusia. En Bogotá durante tu pausa del mediodía, con el sol tropical contrastando con mis descripciones de inviernos eternos. En Santiago al finalizar tu jornada, relajándote con un mate amargo antes de cenar, reflexionando sobre cómo la resiliencia de Minsk resuena en las historias chilenas de renacer, o quizás en Buenos Aires a medianoche con el tango de fondo descubriendo paralelismos entre la pasión eslava y el fuego porteño. Me fascina imaginar todas las personas en diferentes países y zonas horarias desde Japón con sus Moody vespertino, conectadas por este interés compartido en americano, conectadas por este interés compartido en miante. Conocer Bielorrusia en desentrañar sus capas como un matrioshka. ¿Qué te sorprende más de Minsk hasta ahora? Su renacer milagroso de las ruinas de 1944. Como un fénix de hormigón y granito, o sus plazas que parecen sacadas de un sueño soviético, vastas y solemnes bajo cielos. ¿Te intriga la historia de los partisanos en los bosques, o quizás las leyendas de la Iglesia del Espíritu Santo que hablan de milagros en tiempos de oscuridad? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. No solo el lugar y la hora, sino qué parte de esta exploración te ha tocado el alma, qué pregunta te ronda la cabeza sobre esta nación esquiva. Tus palabras no son solo texto, inspiran a otros espectadores a unirse a esta exploración, crean un tapiz de voces globales que hace que el canal crezca orgánicamente y me ayudan a calibrar futuros video, quizás uno sobre los castillos de Grodno si muchos piden más historia medieval. Y si aún no te has suscrito, te invito cordialmente a hacerlo ahora, en este preciso momento de conexión. Dale clic al botón de suscripción rojo que brilla en tu pantalla y activa la campanita de notificaciones para que un ding te avise cada vez que subamos una nueva aventura. Cada semana publicamos exploraciones profundas de lugares, culturas e historias que raramente reciben atención seria en medios convencionales, no los spots turísticos relucientes, sino las narrativas crudas y humanas como esta. No son vídeos superficiales de 3 minutos con drones y música épica, son documentales completos de 45-50 minutos que te permiten realmente sumergirte y entender, con investigación que consulta archivos en Minsk y Vilnius, entrevistas virtuales con historiadores locales y toques personales que te hacen sentir el frío del Svislok en la piel. Tu suscripción no es solo un número, nos ayuda enormemente a seguir produciendo este contenido que requiere investigación exhaustiva, semanas en bibliotecas digitales, rusas y polacas, y dedicación genuina de un equipo pequeño pero apasionado. Imagina ser parte de una comunidad que descubre Minsk, los lagos de Braslav o los secretos de Chernobyl juntos. Tu clic hace eso posible, transforma a espectadores pasivos en compañeros de viaje. Así que adelante, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo sobre la cocina bielorrusa o los pantanos misteriosos, y continuemos juntos este viaje extraordinario por los secretos olvidados de Europa del Este. El contraste entre la ciudad altabarroca con sus callejones que susurran secretos medievales y el Minsk ultramoderno que se erigió en las décadas posbélicas como un manifiesto de voluntad inquebrantable es uno de los más dramáticos que encontrarás en cualquier urbe europea, un choque que te deja sin aliento como el primer sorbo de vodka en una noche de menos 20 grados. Bielorrusia comenzó en 1945, apenas un año después de la liberación, cuando el país, devastado, con un PIB por habitante por debajo del de una aldea africana, reconstruyó sus vastos complejos industriales con mano de obra partisana endurecida por la guerrilla y tecnología de posguerra traída de Leningrado. Los ingresos de la industria pesada, tractores MAZ que surcaron el mundo, fertilizantes potásicos que alimentaron la Revolución Verde, y la agricultura colectivizada en coljoses gigantes fueron colosales, transformando a Bielorrusia de una república devastada, con aldeas quemadas y huérfanos vagando por caminos nevados, a un pilar del bloque soviético con un PIB per cápita que rivalizaba con el de Checoslovaquia en los 70, un milagro económico construido sobre el sudor de generaciones. Y gran parte de ese esfuerzo se invirtió, algunos dirían con la grandiosidad estalinista de monumentos que tocan el cielo, en forjar Minsk como una ciudad que proyectara poderío proletario, unidad indisoluble y ambición colectiva, un Minsk el heroico que simbolizara la victoria sobre el fascismo.
La Plaza de la Independencia, lo más grande de Europa con sus 15 hectáreas de granito pulido que podrían albergar un desfile de tanques T-34, es el símbolo más obvio de esta transformación, inaugurada en 1951 tras años de excavaciones que desenterraron fosas comunes nazis. Esta plaza alberga el Palacio de la República con sus salones de mármol para congresos del CUS, oficinas gubernamentales, donde se firmaron tratados con Cuba y Vietnam. Pero lo verdaderamente espectacular es su diseño escalonado en terrazas, pavimentado con granito rojo de las canteras de Vitebsk y flanqueado por fachadas neoclásicas de columnas dóricas que por la noche se iluminan con reflectores LED modernos, creando un espectáculo de sombras danzantes y luces que devan. Parpadean como estrellas caídas, visible desde toda la ciudad y el río Svisloj, que la bordea como un foso natural. El simbolismo es deliberadamente obvio y poético. Bielorrusia significa tierra blanca en eslavo antiguo, evocando sus inviernos nevados que cubren los pecados del pasado, y la nieve ha sido central en su identidad desde tiempos paganos. Pasando por la resistencia partisana invernal en bosques blancos como sudarios, hasta el presente de sus parques nevados donde niños construyen fortalezas de hielo bajo farolas eternas. Pero la Plaza de la Independencia es solo la punta visible del iceberg de reconstrucción masiva que devoró presupuestos quinquenales. Minsk tiene más monumentos soviéticos per cápita que muchas ciudades del antiguo bloque del Este, obeliscos a los caídos, estatuas de Lenin que vigilan intersecciones como centinelas con avenidas como la de la Independencia, kilómetros de rectitud implacable, el Paseo de la Victoria, un bulevar lineal de kilómetros que serpentea desde la Plaza de la Victoria hasta el río, se ha transformado de un campo de batalla Pokmark en un paraíso urbano con fuentes que bailan al ritmo de himnos nacionales, obeliscos de bronce pulido erigidos a héroes partisanos, cafés al aire libre donde se sirven blines con esmetana bajo todos rayados, y centros culturales como el Museo de la Gran Guerra Patria, un coloso de 25.000 metros cuadrados que alberga tanques T-34 restaurados y dioramas de la ofensiva de Bagratien. El Centro Nacional de Artes, diseñado por arquitectos bielorrusos contemporáneos en colaboración con firmas escandinavas, es una obra maestra de arquitectura moderna possoviética, un edificio de formas fluidas y curvas imposibles en hormigón blanco texturizado que parece esculpido de un solo bloque por vientos glaciares. Con techos que se ondulan como olas del Báltico. Internacionales de diseño en la Bienal de Venecia de 2018 y se ha convertido en otro ícono de Minsk, reconstruido, un espacio donde se exponen esculturas abstractas de Chagallán, nacido en Vitebsk, junto a instalaciones digitales sobre la diáspora bielorrusa. Alberga galerías con rotaciones mensuales de arte contemporáneo, salas de conciertos que resuenan con la dulzura de la Haydux, liras eslavas y espacios para eventos culturales como festivales de jazz báltico que atraen a músicos de Tallin y Riga. Su exterior fotografía espectacularmente, especialmente al atardecer cuando la luz cambiante del sol bajo crea efectos dramáticos en sus superficies curvas, sombras que bailan como recuerdos de batallas pasadas, un tributo vivo a la creatividad que surgió de las ruinas como una flor en el permafrost. Antes de continuar, necesito hacer una pausa importante para agradecer y reconocer al equipo extraordinario que hace posible este contenido, esas mentes y manos invisibles, que convierten horas de investigación en minutos de magia narrativa. Detrás de cada vídeo hay investigadores apasionados que pasan semanas, a veces meses, consultando fuentes en múltiples idiomas, desde crónicas medievales en bielorruso arcaico hasta desclasificados soviéticos en ruso, verificando cada dato meticulosamente con cruces entre archivos de Yad Vashem y el Museo Estatal de Historia de Minsk, para asegurar que no haya una sola inexactitud en las cifras de víctimas o las fechas de batallas. Bielorrusia es particularmente desafiante de investigar porque hay relativamente poca información accesible en español. La mayoría yace en bibliotecas de Vilnius o Moscú, obligándonos a trabajar con fuentes en inglés de la BBC, ruso de la agencia Belta, bielorruso de portales independientes como tetu.b y antes de su cierre y polaco de la Universidad de Varsovia. Nuestros guionistas talentosos con doctorados en historia eslava y literatura, envolvente capturando el eco profundo de las campanas de la Iglesia del Espíritu Santo o el viento ululante en los pantanos de Polesier, añadiendo capas de ambiente,
que te transportan sin necesidad de... Y nuestros coordinadores logísticos, los hilos invisibles del telar, mantienen todo funcionando como un reloj suizo, o mejor, como un tractor más bielorruso, manejando plazos apretados con cafés interminables, resolviendo problemas cuando surgen, como visas denegadas para filmar en Grodno o traducciones erróneas de decretos estalinistas. Todo esto requiere no solo talento innato, sino recursos significativos que no caen del cielo. Equipamiento profesional, como cámaras 4K, estabilizadas que cuesta miles de dólares para capturar la luz cambiante en plazas nevadas, software especializado con licencias costosas como Adobe Premiere y DaVinci Resolve, para ediciones que duran horas, archivos de la era soviética de la agencia TASS y música royal free, con samples de Gusli auténticos, y sobre todo el tiempo valioso de personas talentosas que podrían trabajar en proyectos más lucrativos en agencias de Hollywood o canales mainstream, pero eligen estar aquí porque creen en este trabajo con una pasión que roza lo quijotesco. Quiero agradecerles públicamente, uno por uno en mi mente, a mis investigadores por las ojeras ganadas en noches de lectura bajo lámparas LED, a los guionistas por las revisiones que pulen cada frase hasta que brilla, a los editores por la paciencia de un monje iluminador, a los sonidistas por hacer que la historia resuene en el alma. Gracias por su compromiso inquebrantable, por las largas noches cuando trabajan hasta el alba revisando testimonios de partisanos o calibrando colores para que el granito de Minsk parezca vivo, estadísticas áridas en experiencias emotivas que te erizan la piel, por su paciencia estoica cuando las cosas salen mal, como un corte de internet que borra una hora de edición o una fuente que resulta sesgada, por su pasión por contar estas historias con respeto y profundidad, honrando a un pueblo que ha sufrido en silencio, pero que resiste con dignidad quieta. Como los abedules que se inclinan pero no rompen ante la tormenta. Por su casa me armaría a humillarlo a por espaldación. Sin ustedes, este canal no sería más que un sueño. Son el alma detrás de cada frame, los guardianes de la verdad en un mar de contenido desechable, y les debo esta pausa extensa para decir gracias de corazón profundo por hacer que el mundo de Minsk cobre vida y nos una a todos en esta odisea compartida. Si este contenido te ha aportado valor real, si has aprendido sobre Bielorrusia y Minsk de una forma que va más allá de Wikipedia. Transformadoras. Primero, puedes dejar una propina de cualquier cantidad usando el enlace en la descripción, desde $1 que compro un café para un editor exhausto, hasta lo que puedas permitirte si este vídeo te ha cambiado la perspectiva sobre Europa del Este. Ese dinero va directamente a mejorar futuros vídeos, a invertir en mejor equipamiento como drones para capturar las cúpulas de Minsk al amanecer nevado o micrófonos direccionales para grabar coros en iglesias remotas, a compensar a nuestro equipo con bonos merecidos que les permitan soñar con vacaciones, a darnos libertad creativa para elegir temas por su valor educativo, un documental sobre los judíos de Minsk pre-holocausto. En lugar de solo por clics algorítmicos, segundo, y quizás más impactante, puedes unirte a nuestra membresía Premium, un club exclusivo para los verdaderos exploradores. Los miembros Premium obtienen acceso inmediato a versiones extendidas de vídeos con material adicional que no cabe en el corte principal, como tours virtuales en tricentésimo sexagésimo, por el gueto de Minsk, reconstruido en memoria, o recetas detalladas de machanka, estofada paso a paso, con variaciones regionales, vídeos detrás de cámaras mostrando nuestro proceso de investigación en archivos rusos, polvorientos, o sesiones de edición donde debatimos cómo equilibrar belleza, transcripciones completas en PDF descargables que puedes usar como referencia para tus propios viajes o ensayos, con notas al pie y bibliografías curadas, y lo más emocionante, la oportunidad de votar sobre qué lugares cubrimos próximamente, quizás los castillos de Grodno con sus fantasmas lituanos, los lagos azules de Braslava para un episodio de naturaleza eslava, o incluso un especial sobre la diáspora bielorrusa en Chicago. Tu voz literalmente da forma al futuro del canal, convirtiéndote en co-creador de esta aventura global. Los enlaces para propinas y membresía están en la descripción, justo. Debajo del video, fáciles de encontrar. Si este trabajo te parece valioso, si crees que contenido profundo, matizado y honesto sobre lugares malentendidos como Bielorrusia merece existir, especialmente en tiempos donde los algoritmos premian lo superficial y los titulares
reducen naciones enteras a eslóganes, considera apoyarnos hoy. Cada contribución, por pequeña que sea, nos acerca a la sostenibilidad financiera, nos libera de la presión de sponsor dudoso y amplifica estas voces silenciadas hasta los rincones más remotos del mundo. Muchísimas gracias por considerar ser parte de esto. Tu generosidad no solo sostiene el canal, sino que ilumina caminos para otros curiosos, crea un eco de empatía que resuena como las campanas de Minsk. Si decides unirte, bienvenido a la familia, te esperamos con una historia extra en tu bandeja. La comida bielorrusa es una revelación culinaria que combina influencias eslavas profundas, lituanas sutiles, polacas robustas y rusas. Machanka bielorruso es legendario en sus múltiples variedades, un estofado que calienta las venas como un abrazo de madre. El machanka clásico es un guiso lento de cerdo de granja, en salsa espesa de cebolla dorada, harina tostada y caldo de huesos cocinado a fuego bajo en ollas de hierro durante horas hasta que la carne se deshace como nieve al sol. El verashchaka eleva el arte con trozos grandes de cerdo y ternera marinados en guas de pan de centeno, fermentado, que añade una acidez sutil como vinagre de sidra, cocinado, pero quizás el más único y evocador es el kalduni, dumplings de masa de patata ligera, rellenos de carne molida de conejo silvestre o setas boletus recolectadas en otoños lluviosos, hervidos en agua salada y luego fritos en mantequilla clarificada hasta que la corteza se infleco como nubes, aunque esto se ha vuelto un lujo, en zonas rurales, estacional de ingredientes forajeros y las regulaciones soviéticas residuales en la caza. Bielorrusia históricamente fue uno de los principales productores de patatas del mundo. El oro blanco, que salvó hambrunas en Europa durante las guerras, y aunque la agricultura soviética la devastó con monocultivos intensivos que agotaron suelos arcillosos, aún puedes encontrar variedades Eirlow en mercados como el Komarovsky de Minsk, donde vendedores con delantales manchados ran la procedencia de cada tubérculo como si fueran reliquias. En Lulubtsi, hojas de col crujiente rellenas con carne de ternera picada, arroz perlado y cebolla salteada en manteca. Pero aquí los chefs innovan rellenando pimientos rojos del sur, calabacines tiernos de veranos, breves o incluso manzanas ácidas de huertos, abandonados con la misma mezcla fragante, envueltos en capas que se cuecen en tomate casero hasta tiernos. Sirve con esmetana, mezclada con eneldo fresco, picado, esa hierba que crece silvestre en praderas y añade un frescor que corta la riqueza. Los navilésiques son crepes delgados como velo, rellenos de queso quark cremoso batido con pasas de Corinto o espinacas, salteadas con ajo silvestre, doblados por la mitad como libros antiguos y cocinados en sartén de hierro hasta que adquieren bordes crujientes y lacados, se sirven enrollados con esmetana y un chorro de miel de abejas bálticas, con postre improvisado. Los bielorrusos aman la smetana con devoción casi religiosa y la acompañan con casi todo, desde draniki hasta sopas de remolacha fría, como el olotnik de verano. El guastes de centeno es la bebida nacional por excelencia, fermentado naturalmente en barriles de roble curado durante semanas, en sótanos frescos, burbujeante y ácido con notas de pan negro tostado, endulzado con miel silvestre de tilos en lugar de azúcar refinado, a menudo acompañado de dulces rústicos hechos con bayas silvestres como arándanos de los pantanos, nueces tostadas de hayas y canela traída por rutas medievales, mordisqueados mientras se charla de política o recuerdos de infancia. Si estás disfrutando este viaje por Minsk y Bielorrusia, sintiendo el crujir de los draniki en tu mente, el peso de la historia en tus hombros, la calidez de un machanka en tu estómago imaginario, este es el momento perfecto para suscribirte si aún no lo has hecho. Y no solo un clic rápido y fugaz, sino un compromiso consciente para unirte a algo más grande, más duradero que un scroll infinito. Lo que hacemos aquí es diferente de la mayoría del contenido sobre viajes que inunda tu feed. No estamos vendiendo paquetes turísticos con hoteles 5 estrellas, ni mostrando solo partes fotogénicas con filtros de Instagram que borran las grietas del hormigón o las sombras de la represión. Presentar imágenes completas, matizadas y honestas, como un espejo sin pulir, incluyendo bellezas etéreas como las fuentes danzantes de la Plaza de Octubre que hipnotizan al atardecer o los bosques de abédules que susurran leyendas paganas y también desafíos crudos como la represión post-2020 que aún silencia voces.
logros partisanos que forjaron una nación invencible y también las sombras del autoritarismo que pesan como niebla sobre las plazas. Bielorrusia es el ejemplo perfecto de por qué este enfoque matizado es no solo necesario, sino esencial. Es un país de reconstrucción heroica que levantó Minsk de cero en una década, pero también de desigualdad persistente, donde los subsidios estatales no llegan a todos los rincones rurales. Tiene avenidas grandiosas que cortan el horizonte como promesas, pero también censura en las redes que ahoga debates sobre el pasado. Tiene hospitalidad legendaria, esa costumbre de invitar a un extraño a la mesa con luz a la misa, doraniki caseros y kvass casero, compartiendo historias hasta la medianoche, pero también protestas silenciadas en 2020 que dejaron cicatrices invisibles. Presentar solo un lado, el rosa o el gris, sería deshonesto, una traición a ti que buscas verdad y a los bielorrusos que merecen ser vistos en toda su complejidad. Cada vídeo que produces este canal requiere semanas de investigación exhaustiva y agotadora, consultando múltiples fuentes primarias y secundarias. Desde archivos desclasificados de Yad Vashem sobre el gueto de Minsk que detallan nombres y fechas de 100.000 víctimas, hasta testimonios orales grabados de veteranos partisanos en dialecto bielorruso que traducimos con lingüistas, pasando por reportajes de la BBC y Reuters sobre liberaciones recientes de prisioneros políticos, verificando hechos con historiadores locales en Zoom desde Vilnius para evitar sesgos estatales, buscando perspectivas diversas que capturen la voz del pueblo común. La abuela que hormea Nalisniki en un kolhos, el joven programador en el ITEC Park, que sueña con emigrar no solo la narrativa oficial de Belta. Esta dedicación no es gratuita, es el precio de la autenticidad en una era de fake news. Dale clic al botón de suscripción ahora, lo ves ahí invitándote, y activa las notificaciones para que un suave ding en tu teléfono te anuncie cada nuevo documental, ya sea sobre los lagos de Narok, donde Chejo pescaba inspiración, o la frontera tensa con Polonia que define geopolíticas actuales. Y si encuentras valor genuino en esto, si este video te ha hecho repensar lo que sabes de Europa del Este, si te ha inspirado a leer un libro sobre partisanos o a probar una receta de smetana, compártelo con alguien especial, envíalo a un amigo historiador que ama las narrativas profundas, públicalo en tu grupo de WhatsApp de viajes con un «Mira esto sobre Minsk» o recomiéndalo en redes con un hashtag como «Descubre Bielorrusia para qué». El algoritmo lo impulse tu compartir no es un gesto vacío. Ayuda a que estas historias lleguen a más gente en rincones olvidados del mundo. Ayuda al algoritmo de YouTube a reconocer que hay una audiencia voraz para contenido profundo y reflexivo, no efímero y olvidable. Imagina el impacto. Un vídeo sobre Minsk inspirando a un profesor en México a incluirlo en su clase de historia europea, o a una familia en España a planear un viaje off the beaten path al Báltico. Así que suscríbete ahora con un clic decidido. Activa notificaciones para las actualizaciones semanales que te llevarán de plaza en plaza. Comparte este vídeo con al menos una persona que creas que lo apreciará. Tu red se expande, y con ella nuestra comunidad, y únete a nuestra legión creciente de exploradores curiosos que rechazan lo superficial. Juntos estamos reescribiendo el mapa mental del mundo, un destino subestimado a la vez